Excelente día tengan ustedes. Hoy vengo a hablarles sobre la historia de un país muy bonito, Cuba, y su colonialismo durante el siglo XX. El tema de hoy es... Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1492, durante su primer viaje hacia lo que él creía era la Gran Khan. La isla estaba habitada por alrededor de 100.000 amerindios. La isla fue bautizada según su nombre indígena, Cubascan. La colonización de Cuba comenzó en 1511, bajo la dirección de Diego Velázquez de Cuéllar, nombrado gobernador de la isla y fundador de Baracoa. Santiago de Cuba y, como no, la bellísima Habana. Y ahora hablaremos de su independencia. Los cubanos se levantaron en febrero de 1895 bajo el mando de José Martín y Marco Esteban a la cabeza del Partido Revolucionario Cubano. Estados Unidos controlaba el mercado de azúcar, precipitando la guerra hispano-americana, que fue provocada por la pérdida de un avión de guerra americano que España, según fue acusado de haberlo atacado. La República de Cuba fue permanentemente instituida el 20 de mayo de 1902. El 10 de marzo de 1952, el antiguo presidente Batista tomó el poder con el apoyo de la Armada, sosteniendo los problemas por los sindicatos y los comunistas. Su régimen era el despotismo y la corrupción. En los años 50, los norteamericanos controlaban el 90% de las minas de níquel, el 80% de los servicios públicos y el 50% de las vías férreas. Ahora les hablaré de la Revolución Cubana. El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro desembarcó en la Sierra Madre con 80 insurgentes puestos en jaque. Los rebeldes pudieron llegar a la sierra, entre ellos estaba el Che Guevara. Fidel Castro es un militar revolucionario, estadista y político cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro y presidente. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista desde 1965 hasta 2011, cuando terminó definitivamente su mandato y le transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl. Es diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Profesionalmente es abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado diplomático. Él sirvió con Ernesto Guevara. El asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista, realizada por un grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo al mando del entonces abogado Fidel Castro. El movimiento se completó con el ataque al cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo y fue rápidamente derrotado. Durante el juicio a los atacantes, Fidel Castro se haría conocido en todo el país al autodefenderse, poniendo en evidencia las torturas ejecutadas por el gobierno, al punto que se lo declaró enfermo para evitar su presencia en el juicio. A pesar de ello, presentó su alegato por escrito, documento histórico que se hizo conocido como La Historia me absolverá. La Batalla de Santa Clara fue una serie de eventos a finales de diciembre de 1958 que condujeron a la captura de la ciudad cubana de Santa Clara por los revolucionarios bajo el mando del comandante Ernesto Guevara, alias el Che Guevara.
La victoria fue decisiva en la lucha de los revolucionarios contra el régimen del general Fulgencio Batista. Después de 12 horas de la captura de la ciudad, Batista huye de Cuba y Fidel Castro anunció la victoria. La crisis de los misiles en Cuba es como se denomina al conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generando a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En Rusia se la denomina Crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llama Crisis de Octubre. Durante la Guerra Fría, Cuba se quedó aislada del resto de los países americanos, siendo expulsada de la OEA y sumamente dependiente de la Unión Soviética y el bloque comunista. Cuba participó en varias guerras en Asia y en África, donde derrotó al ejército de Sudáfrica en Angola, influyendo en el derrumbe del apartheid y la liberación de Namibia. También ofreció apoyo económico, logístico y político a varios movimientos guerrilleros de Centroamérica y Sudamérica. A pesar de todo de lo que ha sufrido Cuba, no podemos evitar que es un país muy bonito. Tiene mucha pobreza, pero eso no le quita que es uno de los países más bellos. Esto me ayudó a comprender que Cuba es un lugar muy bonito, al que vale la pena respetar. Let's take